Bienvenidos al podcast Cuídate y Vive de NUMED. En este capítulo le damos las gracias por estar con nosotros. Gracias a Dios que nos permite estar aquí. Y hoy tenemos una brillante persona que está con nosotros, que no menos importante, es una persona que en lo personal, tanto en mi empresa, que es NUMED, como quien les habla, doctor Richard Marín, en un momento fue, le puedo confesar aquí, una gran guía para mí con respecto a las finanzas. Incluso ella conectó muy bien lo que eran las finanzas hasta con mi personalidad. Escuchen esto, o sea, esto es interesante porque normalmente uno se reúne con personas que manejan medios, que manejan finanzas y entran en números desde que te dicen hola y empiezan en números. No. Esto fue más allá con unos test interesantísimos que vamos quizá a tocar aquí. Pero Teresa Sánchez es coach financiera. Ella te acompaña de manera personal en la asesoría de lo que tiene que ver el bienestar económico. Bienestar económico. Fíjense que hay una relación prevención, bienestar económico. Y ustedes dirán, bueno, pero hablar de finanzas, Richard, cuando tú le hablas a la gente básicamente de prevención, de salud, ustedes no tienen idea de la relación que existe entre las finanzas, la salud y el que podamos cuidarnos o no. Bienvenida Teresa Sánchez y gracias por estar en este espacio con nosotros. Primero, las gracias son mías. Yo estoy feliz. O sea, yo te estaba escuchando ahora y decía, por fin vamos a empezar a hablar de las cosas que a mí me apasionan o me gustan o me llaman la atención. Y es que las personas entendamos que el dinero es un vehículo, es un recurso, pero que hay un ser humano que recibe dinero, maneja dinero y que tiene un comportamiento que se refleja en todas partes. Entonces, cuando me dan un chancecito como este de hablar de dinero desde un lugar más holístico, más integral, para mí es como una bendición. Así que muchísimas gracias por la invitación. Y aquí a la orden en lo que pueda, ¿no? Gracias, Teresa. Sabes, Teresa, que uno de los primeros temas en este podcast que hicimos fue del estudio de la felicidad, que estás muy enterada porque incluso ya has tocado ese tema en otros espacios, como yo tuve la oportunidad. Y la gente, se le hicieron dos preguntas, entre las tantas preguntas que habían dentro del estudio. Recuerdan, estudio de 1938, la fecha, más de 80 años. Y se le preguntaba qué era para ellos la felicidad a la persona antes de decirle de qué se trataba el estudio. Y dijeron dos respuestas. La primera, el dinero. O sea, tener el dinero me va a hacer feliz. Y la segunda, número importante, ser famosos, que van de la mano. O sea, existe una estrecha relación. Realmente, tú que has trabajado con gente con muchísimo dinero, con gente que recién empieza proyectos, ¿realmente nos hace feliz el dinero? Y es si concuerda o no lo que dicen en el estudio. ¿Y cuál es tu percepción de eso? El dinero no da para nada la felicidad. La felicidad es una decisión. Ser feliz es una cosa que uno decide. Yo venía pensando ahorita y decía, ser feliz es la... ¿Tú te recuerdas cuando nos enseñaron en el colegio las preposiciones? Para, por, según. El dinero es... la felicidad es para, es con, contra, sin. Tú decides vivir feliz. Tú decides ser una persona feliz a pesar de las cosas que te estén pasando porque es una actitud. Ahora bien, un mal manejo financiero de lo que te desconecta es de la alegría, que es como una parte muy importante de ser feliz. Claro. Y te desconecta de vivir en tiempo presente. Cuando nosotros tenemos problemas financieros, estamos abstraídos. Todo el tiempo estamos como en una bruma. Las personas, yo digo que hay una bruma financiera. Es como que tu cabeza está nublada, está llena de agua, como le digo yo al cerebro. Y por lo tanto estás inundado de pensamientos negativos, de imposibilidad, de no tengo salida. Por lo tanto, te desconectaste de ser feliz en momentos determinados porque la alegría no está presente. Exacto. Yo siempre digo que cuando una persona está así, nosotros tenemos el privilegio de por cualquier callecita que bajemos, vemos el mar. Y yo le digo a la gente, el mar puede tener 18 tonos de azules. No lo ves. No eres capaz de ver que una flor floreció. Porque no puedes verlo porque tienes un problema grande. Entonces no te da la felicidad. Pero sí, cuando no manejas bien tus finanzas personales, estás desconectado de posibilidades. Y entre otras muchas cosas, para mí ser feliz es saber que tú eres suficiente y que tienes recursos para hacer cosas. Totalmente, ¿no? Genial la respuesta porque mucha gente relaciona eso de una manera mal. Pero hay un asunto partiendo de lo que tú dices y la expectativa que tiene la gente. ¿No te has topado con gente que quizás están bien económicamente, pueden cubrir sus necesidades, pero ese buscar tener más no los mete en ese mismo bache que aquellos que quizá no tienen nada? Totalmente. Y además pasa una cosa. En algún sitio hay alguien que ha escrito como un libro de qué tiene que pasar de los 15 a los 20, de los 20 a los 25, ¿cierto? De los 25 a los 30. Entonces hay como un libro escrito, yo no sé dónde está, pero existe, ¿no? Entonces
Cuando las personas ven que hay alguien que logró lo que se suponía, que alguien dijo que no sabemos quién fue, que tenía que suceder en este momento, hay una edad en la que tienes que vivir independiente, que te tienes que haber casado, que tienes que tener tanto dinero guardado, tienes que tener estas inversiones, tienes que tener estos hijos. Entonces, claro que sí. Las personas ante todas esas expectativas que no se cumplen, más las que uno se crea solito, porque uno solito se va metiendo así como en un hoyo profundo de expectativas. De nuevo, no hay nada que te desconecte a ti más de ser feliz que vivir con expectativas que al final ni siquiera dependen de ti. Muchas de ellas van a depender de lo que esté sucediendo. Entonces, de nuevo, sí, cuando mis expectativas, esas que yo dije que tenían que suceder o que en mi casa me dijeron que tenían que pasar o que en mi círculo de amigos inmediato está más o menos ocurriendo. Mira Richard cómo está, mira el otro cómo está y tú no. O la pareja que tengo al lado empieza a taladrarme el cerebro con que los otros sí, tú no. Y a lo mejor mi conexión con la felicidad está en eso que estoy haciendo. Cierto. Y está en esas cosas que consigo. Ayer me decía una cliente, a mí me ha costado mucho decirle a mi familia que mi felicidad con el dinero es tener lo suficiente, tener un fondo de emergencia y algo de dinero para viajar, que yo no quiero más de ahí. Y es como, ay, no tienes ambiciones. No, es que eso es para que te encasillan, Teresa. Cuando uno responde de esa manera. Claro. No tiene visión, no tiene o sea, no tiene sentido. Pero fíjate qué interesante. Pudiera esto, y yo sé que de la perspectiva médica se tiene respuesta, ¿pudiera llevar esto a enfermar una persona, tanto mentalmente? O sea, hay escritos de esto, ¿no? De cómo impacta la economía en la salud de la persona. Mira, tus finanzas personales impactan tu salud mental, tus estados de ánimo y tus estados emocionales. O sea, nosotros tenemos que recordar que las emociones son un pico que viene, va, se fue. Así es. Y luego uno se queda en un estado, ¿no? Estar en un estado emocional, por ejemplo, de queja permanente. Estar en un estado de abrumamiento o preocupación constante, en el que de nuevo mi foco, mi mundo está chiquitito, porque lo que tengo es mucha deuda, mucho problema. Lo primero que te va a quitar es el sueño. Y yo creo que hace muchísimos años tú y yo hablamos y dijimos terrible, que el que no dormir es terrible. Que no duerme se pone loco. No, total. De hecho, la gente me pregunta, Teresa, ¿qué tú prefieres de las tres cosas? Alimentación, ejercicio, dormir. Duerme. Si no duerme, las dos primeras no funcionan. Exacto. Entonces, si no duerme, esa persona empieza a tener pensamientos intrusivos constantes. Se despierta a medianoche, tiene despertares frecuentes, empieza a bajar su calidad de vida, su productividad, su concentración, su mejor humor. Ya. Luego, vele añadiendo todo lo que puede pasar en el sistema digestivo de un ser humano en constante preocupación, que está liberando cortisol. Así es. Que no, a veces me meto así un chinchín ahí. Está liberando cortisol, está liberando muchísimos químicos que le hacen daño. Se me corta la digestión. No digiero y termino yendo aquí y reboto aquí y reboto aquí y reboto allí. Un estado de rabia permanente. De correr frustración. Porque él tiene unas metas que quizás las tiene cumplidas y no lo sabe. O las metas que quiere alcanzar ni siquiera concuerda con sus ingresos, con lo que él puede hacer. O personas que se meten en problemas financieros ayudando a otros. Ay, eso se da mucho. Y eso pasa muchísimo. Y pasa muchísimo en familia. Entonces, todo eso cuando tú lo juntas, tú tienes un coctelito difícil. Fuerte, porque tu cuerpo está segregando muchísimos químicos que te hacen daño, por lo tanto te vas a empezar a enfermar. Que si tienes un ataque de pánico, producto por que ansiedad, que no duermes, que tienes mala digestión, que tienes reflujo, que tienes acidez. Y cuando vienes a ver, tienes respiraciones cortitas porque estás todo muy hiperventilado todo el tiempo. Correcto. Y eso se nota, ¿eh? Se nota incluso que quizás en la calle no tanto, pero una persona en su área laboral que se vea de esa manera puede hasta espantar a los clientes. Exactamente. Es porque también se ve en la necesidad de ser voraz hasta cobrando lo que hace y demás. Totalmente. Ayer me pasaron como varias cosas. Yo le decía a alguien ayer, no es lo mismo. Estábamos hablando de los agentes inmobiliarios y yo le decía, no es la misma alegría el que sale a vender una casa, a mostrarla, porque su objetivo de vida es darle a otro techo, que esté feliz en una casa, que el que necesita vender esa o alquilar esa para comer y resolver los problemas. Van a ser la misma venta, pero las condiciones no son iguales y el resultado para ese ser humano tampoco es igual. Entonces, la productividad,
el ausentismo laboral que ocurre a partir de la deuda. Mire, yo a veces digo, Richard, si las empresas supieran lo sano que sería trabajarle las finanzas personales a sus empleados solamente para que los 15 y los 30 no se les desaparezcan enfermos. Pasa mucho, sí. Solo ahí que se van a enfermar para evitar que les vayan a cobrar. Solo en ese momento yo invertiría muchísimo dinero en sanear las finanzas personales de la gente. Luego el riesgo. Además de que tienes, ¿no?, alguien manejando valores, dinero, con unos valores que están, digamos que en la cuerda floja porque tengo un problema. Y decía por ahí Hermann Hesse que el ser humano pues es capaz de lo que sea capaz en el momento que lo va a hacer porque uno no lo sabe. Entonces uno dice, no, a mí nada de eso me va a corromper. Usted no sabe. Un hijo enfermo, una casa cayéndose hay cosas que se salen de... Exacto. Tú mencionabas algo que es muy interesante, que yo no lo he visto escrito en ningún sitio, o en qué tabla de hierro está escrito que a los 20 años tener esto, a los 30, a los 40, afecta mucho a la mujer. Porque la mujer con el tema de la menopausia, que llega un tiempo que dice, ¿qué hice con mi vida? Pero vamos a darle un parámetro, porque a veces, bueno, pero yo oigo gente hablando de finanzas, pero ¿cuál debería ser un parámetro sano? O sea, ¿qué es lo mínimo que yo debería tener cubierto, Teresa, a nivel de mis ingresos? Que eso debe estar separado. Exacto. Y que si yo quiero ya luego partiendo de ahí aumentar mis riquezas, pero que hay cosas que son sí o sí tener. ¿Qué tú dirías que sería eso a nivel financiero? Todo aquello que cuide tu dignidad. Siempre que una persona me lo pregunta, yo le voy a decir, piensa cuáles son esas cosas que no son negociables para ti, que impactan tu dignidad como ser humano. ¿Cómo el dinero te ayuda a cuidar eso? Y ese es el dinero que tú requieres. El de no perder el techo, el de alimentarte tú y la gente que tú quieres, el de que no te corten la luz, pagar tus servicios básicos, ser básicos. No hablo de los hiper mega planes, básicos. Cuando tú tienes esa parte cubierta, si tienes niños y tus niños están en un colegio, esa escolaridad, eso es lo básico. Y ese básico, esencial, porque hay cosas que son básicas ya en estos tiempos, pero no son esenciales. Por ejemplo, estar comunicado ya es básico. Pero no hay que tener el plan más caro, que es donde la gente a veces Ni el celular más caro. No. O a lo mejor yo necesito un vehículo, porque vivo en una ciudad que hace falta. No el más caro. Entonces es como, yo necesito vivir bajo un techo en el que me pueda pagar. Correcto. Piensa en cuáles cosas protegen tu dignidad como ser humano. Ahí está como el número que uno necesita. Genial. Y es una manera como fácil. Y eso llévalo a 3 veces, 4 veces y guarda. De ahí para allá crecer es mucho más fácil. Porque puedes crecer sin ansiedad, sin preocupación. Tú acabas de explicar algo interesante y es uno de los conceptos nuevos de salud. No sé si sabías, Teresa. Sí, tú sabes que salud hasta el 2010 era ausencia de enfermedad. Ya. La OMS definía la salud. ¿Qué es estar saludable o no estar enfermo? Oh, ya, no, listo. De que el contrario. Y tú mencionaste algo que ya está en el concepto de enfermedad. Se supone que ahora una persona sana, o sea, una persona que se considera sana, tiene un techo, tiene educación garantizada, tiene finanzas para su día a día, tiene, aparte de esto, relaciones de amistad y de familia, y está libre de enfermedad, dígase. O sea, todo lo que ustedes dirán, y así ven cómo concuerda este interesante tema de las finanzas y cómo las personas están luchando con esto. Pero ahora bien, no solamente las enfermedades que mencionaste, que son muchas, ya hay una relación estrecha y grandes aseguradoras internacionales han hecho este trabajo sobre cómo las personas se cuidan si tienen o no problemas financieros. Las personas, mientras Cigna hizo esa investigación interesantísima, donde se dieron cuenta que las aseguradoras tienen más problemas de enfermedad en aquellos pacientes que presentaban problemas de dinero. Totalmente. Entonces, el tema con eso es, Teresa, ¿por qué la gente invierte tan poco en salud? Dígase, te lo dice ya el profesional médico. Me topo con pacientes, decía, por decirlo así, fuera del aire con Teresa, con un muy buen vehículo, con carteras costosísimas, lo que más veo son el 70% son mujeres que vemos en Numed, y una inversión en joyas, y cuando tú le preguntas, ¿qué seguro de salud usas? Tienen un seguro de salud básico. Exacto. Pero no solo eso, tienen un seguro de vehículo básico en un vehículo de lujo. O sea, tú dices, ¿por qué no cubre los riesgos? ¿Qué relación hay con esto? ¿Qué pasa con esta persona? ¿Y por qué no invierten en esto, Teresa? Yo creo que hay como 2 o 3 cositas que se pegan. Yo te decía, los isleños tenemos visión de futuro cortita porque al vivir rodeado de agua es como que nuestra mente no se expande. Y por ahí habrá muchísimos estudios que hablan de la visión de futuro. Tú sabes cómo una persona que tiene problemas de memoria de corto plazo
Sí, que pierde la conexión con la proyección de futuro porque se le olvidan las cosas. Y yo creo que a los isleños nos pasa que al estar rodeado de agua, pues ya lo que hay es que caerse al mar y ya no hay como mucho que hacer. Luego está, y es cultural también, nosotros los caribeños, porque no sé de otros sitios, los caribeños, la prevención es una materia ausente en nuestras vidas. Totalmente, una asignatura pendiente. Nosotros, no somos capaces de ver más allá. O sea, no proyectar a nosotros nos cuesta mucho. Por lo tanto, proyectar mi salud en la medida en que soy preventivo nos cuesta muchísimo. O sea, yo sé que si yo camino todos los días por lo menos 30 minutos, hay cosas que se van a alejar de mí. Y en mi caso, soy una ayuda, el que los médicos no lo saben, lo buena ayudadora que yo soy. Porque todos mis clientes caminan. Todos mis clientes. ¿Tú le comentas que caminen como parte de...? Tienen que caminar. 15 minutos, eso es lo que yo pido, 15 minutos todos los días, empezamos de a poquito, porque yo necesito que entren en presencia, en mindfulness, que entren intencionalmente en hacer algo que los va a sacar de la rutina y los va a poner, y que lleven un diario, lo llevan conmigo y estamos mirando cosas. ¿Qué descubriste cuando fuiste por...? ¿Por qué? Porque las finanzas, como la vida, se salvan por la atención al detalle. Lo que la gente no ve, la atención al detalle es, déjame bajar 2 cucharadas de azúcar, déjame ahorrar 10 pesos. La atención al detalle, a lo pequeñito. Y la gente no lo ve. No somos capaces de verlo porque queremos, primero, si consigo tal negocio, ahí guardo. No, exacto. Guarda ahora. Porque es como ve acumulando, porque el que no sabe guardar 10 no va a saber guardar 80, no lo sabe. Eso pasa mucho, Teresa, con la gente que yo tengo que me empiezan a hablar de que va muy dispuesto a hacer cambios con la nutrición. Y yo le digo, ¿tú tiendes tu cama? No. ¿Tú haces algún quehacer en casa? No, yo me digo, tú eres que va a ir 2 horas al gimnasio. No, es una persona que no hace nada en su casa. Es mentira que va a hacer esto. Es como un sprint, o sea, no lo sostiene. No sostiene. No puede, o sea, entonces, y me pasa igual. Si no me puedes caminar 15 minutos, no me vas a sostener el control de gastos. Entonces, y particularmente yo sé que tengo que entrar por un lugar que no sea financiero a conquistar un hábito que sea algo que se empiece a hacer constante. Entonces ahora vamos a añadirle, mirar tu cuenta de banco, ahora vamos a añadir tal cosita, ahora vamos a añadir lo otro. Al final, como siempre le digo, la vida son 10 minutos, 15 minutos de cosas buenas que usted haga todos los días. Sí, todos los días. Usted al año cosecha muchas horas de buenos resultados. Pero es que lo que tú estás diciendo, Teresa, es una cuestión que debería ser una materia de escuela. Me explico. Y te lo dice un profesional, que sea, yo tuve que buscar ayuda, que tú fuiste parte de eso. Óyeme, ya con más de 10 años de práctica. O sea, yo digo y siempre he dicho que una persona no debería graduarse sin saber 2 cosas. Saber lo básico en lo que es la parte de nutrición, cómo alimentarse. Actividad de salud, que sepa cuáles son sus derechos en salud, que es un tema interesante. Sí. Uy, sí. Y tercero de finanzas. Pero yo diría que el tercero va primero, porque sin el primero no puedes hacer las otras 2. No hay paz para Pero a nadie se le eduque en esto. Y entonces las personas dependen de quien vende consumo, ¿no? Entonces te digo esto porque hay gente que dice, yo no me puedo cuidar, doctor, porque es muy caro. Eso de comer sano. Y es mentira. Caro es enfermarse. Costoso es estar enfermo. Señores, ustedes supieran lo barato que es prevenir. Ustedes invirtieran más. Y aún si se enfermaran por la condición en que lo agarra la enfermedad, sobreviven más. Es distinto. Eso es interesante. Tú ves como que debería, como las autoridades, por ejemplo, que esto se vuelva en una materia, digamos, yo digo que desde el bachillerato. Una persona no debería llegar a la universidad sin un entrenamiento en finanzas. ¿Tú qué piensas de eso? Totalmente. Aquí hay 2 cosas 3. Yo le voy a añadir otra a la tuya. Y sin saber cómo andar en la calle también. Cómo conducir un vehículo también. Exacto. Entonces, sí, respecto a las leyes. Sí, si aprendiéramos esas cosas, primero vamos a ser ciudadanos conscientes. No nos vamos a autoagredir tanto, ¿no? Porque nosotros nos maltratamos mucho a lo largo de nuestra vida. En esa primera juventud, en un país donde las salidas implican alcohol y comida. Sí. Bien, o fritura. Pero alcohol, comida, gasto, más ingesta sin control, más sin tener claridad de lo que va a pasar contigo. Yo le digo a la gente, si las personas supieran lo que hace el alcohol desde la nariz, que afecta desde el olfato, recuerda el alcohol. Fueran como más despacio. Si las personas supieran que botar 10 pesos todos los días termina siendo un hoyo,
tuvieran más cuidado. Si supieran que guardar los mismos 10 es mejor, y a lo mejor bajarle un poquito más al alcohol también es mejor. Total. Entonces, es como eso. Y al final es ese instinto de cuidado que yo creo que lo hemos perdido. O sea, yo a veces digo, yo creo que el ser humano, la tecnología, la vida que lleva, ese autocuidado básico, ese instinto de me cuido, lo tenemos como perdido en alguna parte. Y Así cuidarse es todo. Cuidarse es un abanico que empieza por cuidar tus pensamientos, cuidar de con la gente que te junta, cuidar lo que sale de tu boca, porque eso te alimenta. Luego, cuidar lo que entra por la boca. No, total. Eso es esencial. Y luego, ¿qué hacer con el resultado de tu trabajo? Que tampoco. Entonces, es triste. Yo tengo gente, ahora mismo, jubilada, retirada, que no tiene 5 pesos ni visión de futuro. O sea, a ver si entiendo. Esa gente nunca ahorró, digámoslo así, un seguro de vida, digamos. Seguro de vida no lo vio nunca. No vio con las oportunidades que tenía, no miró qué podía hacer. Yo acompaño, yo trabajo mucho a una empresa dominicana, pero que trabaja para una multinacional, que cuando van a desvincular al colaborador, yo los trabajo. Y es un proceso de 1 año. Que si las empresas lo hicieran, otra cosa fuera, ¿no? Entonces yo estoy 1 año acompañando a esa persona a mirar futuro, hobbies, qué tú haces, cuál de estas cosas se pueden rentabilizar para que cuando te levantes al otro día de quedarte sin trabajo, tu cabeza no se vuelva loca. Yo le digo a la gente, señores, que la gente aquí la despachan para su casa. Total. Sin un plan de contención. Entonces, esa gente, entonces yo empiezo a asegurar este dinero que estás usando aquí, a ver, estos productos, como son países de Latinoamérica, ellos mismos tienen que hacer la tarea por mí, claro, ¿no? Averígame claro. que aquí. Entonces empiezan a derivar dinero, a bajarle al estilo de vida un poco para poder sostener. Esas cosas no suceden. Al no suceder, las personas están sin plan. De la A a la Z hay rumba de planes. Sí, porque veo que hay muchos planes, pero no hay nada concreto, sino que hay una dirección, pero no está trillado el camino. Ellos quieren saltar de la A a la Z. Sí, pero ¿dónde está el camino del abecedario que te lleva ahí? O sea, yo tengo un caso de un cliente que se reunió conmigo porque ya él estaba cansado de trabajar y ya se iba a retirar. Y tenía más o menos, ¿verdad? Lo que pasó fue, fíjate lo que es eso, que yo le digo, ok, bien, vamos a hacer un ejercicio de visualización, te retiraste. Estás en tu primera semana, no estás haciendo nada. Y yo lo senté y le dije, vamos a cerrar los ojos y vamos a ver el día siguiente y al otro día. Como a los 15 días que ya él se había cansado de mandar a despolvar cosas, de mover de aquí, me dijo, yo no puedo retirar. Ordenó todo. Sí. Él me dijo, Teresa, yo no me puedo retirar, yo no tengo plan. Digo, exacto. Eso debería hacerlo todo el mundo. Porque fíjate que tú dices algo interesante. No, lamentablemente las empresas, eso de una persona que ya está en retiro, decirle qué hacer. O sea, es cruel. Yo escucho personas con mi plan de retiro, Richard, yo voy ahora, por ejemplo, a hacer un nuevo negocio, pero en esencia tú sabes que esa persona no sabe del negocio que te está hablando. O sea, sale de un área que no tiene que ver nada con lo que él piensa empezar a hacer. Así es. Y el dinero es muy efímero. O sea, a mí me cuesta irrisorio. Antes era normal oír a una persona, me voy a retirar a los 40. ¿Tú te acuerdas de eso? Sí. Y yo me quedo, pero dime cómo, porque... ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace eso? O sea, hay gente todavía en esa manera de pensar. Sí. Y por eso este llamado de que la gente entienda, necesitamos entender que hay que invertir en salud, que si tu objetivo final es el dinero, la evidencia ha dicho que eso no funciona. Eso no te va a dar la... Eso es un medio, ¿no? Para lograr un fin. Y las expectativas. Un consejo final que quieras dar, Teresa, a la población, a partir de lo que hemos hablado, y qué tú entiendes con tu experiencia, qué es lo que la gente sin darse cuenta, quizás son 2 preguntas en una, más gasta su dinero, como llaman los gastos hormiga y demás, y al final del día no le da, al final de mes no le da. Al final es una mala gestión del impulso y del sistema el modelo mental con el que cada uno de nosotros está viviendo. Entonces nosotros, al no tener claridad en nuestras prioridades, vuelvo a ti. La prioridad de todo ser vivo debería ser cuidar su salud. Mental, financiera, física. Cuidar su salud. A partir de ahí, usted puede hacer muchísimas cosas. Porque sin salud, usted no hace nada. Hay una gran dificultad cuando ya no tengo salud. Pero puedo estar súper
pareciera sano a nivel físico, con el bolsillo destruido, entonces mi cabeza no se organiza. Entonces yo pienso que en principio sería un marcaje de prioridades y trabajar sobre esas prioridades que yo tengo, no lo que dice la sociedad ni el mundo. ¿Cuáles son mis prioridades? Y yo volvería al principio. Tus prioridades tienen que estar basadas en aquello que cuida tu dignidad como ser humano. Nada más triste que un ser humano que se pase la vida trabajando y toda la vida sea esclavo de el dinero porque debe dinero, porque no maneja bien el dinero, porque tiene ese tipo de problemas. Entonces, basar como nuestras prioridades ahí. Y obviamente, fundamental para cualquier ser humano que quiera tener finanzas sanas es apegarse a un presupuesto. Interesante. Sin presupuesto no hay manera. Hasta el día de hoy, la inteligencia artificial ni nada te va a decir que se puede administrar dinero en la cabeza o en el aire. Entonces, el que no sabe en qué está gastando el dinero, a dónde se le va, no lo puede controlar, no lo puede retener, no puede dejar de hacer cosas ni puede hacer más. Porque no lo ve, no sabe. Y el que no sabe es ciego. Y en un mundo de ciego, pues usted va a dar muchos tropezones. Entonces, un presupuesto para controlar al chele, al centavo, tu dinero básico y fundamental. ¿Dónde va el dinero? ¿Dónde va? Entra? Porque el dinero se pierde. El dinero se pierde. Y de nuevo es entender que una parte de tu vida productiva tiene que estar garantizando tu dignidad como ser humano. Yo hablo mucho de la dignidad. Y tu dignidad implica ser preventivo, ser juicioso, ser frugal, ser cuidadoso. No dejarte llevar de las apariencias y saber lo que es válido e importante para ti. Si de tu boca lo que sale que tu familia es lo más importante, hoy pregúntate cómo yo estoy haciendo que el dinero cuide eso que yo dije que era así. Para que sea coherencia lo que estoy diciendo. Y si no hay una respuesta juiciosa, salga a averiguar cómo lo arregla. Tú has dicho algo que me gustaría ampliarlo porque es algo impactante de la dignidad. Y voy a tocar algo que quizá no mencionabas, pero que sabes que existe. Eso va más allá, Teresa. Tú tienes una dignidad a nivel de las cosas que mencionaba, un techo, comida garantizada y todo esto. No solo es esas cosas, es que tú puedes decirle que no al dinero. Así es. Me explico. Hey. Cuando tú estás presupuestado, que es algo que yo vivo, que vivo con mi familia, que uno tiene, digámoslo así, lo justo. Personalmente le hemos dicho que no a muchas cosas. A un cliente, a un negocio. A un cliente, a un negocio. Eso es dignidad. ¿Por qué? Porque mi estilo de vida y lo que Dios me ha ayudado a conseguir me permite decir no. Eso. Porque muchas veces juzgamos gente que hace cosas y hay personas que sin justificar nada, a veces la situación los lleva. Y justamente esa falta de dignidad que hace que eso, hasta por dignidad, señores, tenemos que ser preventivos con la finanza. El dinero te permite decir que sí, que no. Que sí, correcto. Y usted le dice que sí a lo que está pegado a sus valores y que no a lo que lo va a violentar. Entonces usted se puede ir de un trabajo si tiene finanzas sanas. No es rico. Si tiene finanzas sanas, usted hoy, si en ese trabajo empezaron a proponerle cosas que usted no está de acuerdo, tener las finanzas saneadas te permite decir que no y que te vas. Tenerlas dañadas te hace hacerte el loco. Y ahí es donde uno empieza a entrar en un conflicto porque yo no soy eso. Al no ser eso, ahí. Y de nuevo, la cascada se vuelve a armar. No duermo, papá, me enfermo y termino de nuevo en el mismo lugar donde empezamos la conversación. Al final, de eso se trata. El dinero cuida todo lo que a usted le importa. Totalmente. Gracias, Teresa. De verdad ha sido interesantísimo. Y la intervención va muy de la mano de lo que venimos hablando acerca de lo que es la parte de la felicidad. No es la fama, no es el dinero, aunque obviamente tenemos que tener una vida que nos pueda dignificar con lo que en cada día de nuestro trabajo podemos cubrir. Gracias, ¿verdad, Teresa? Y básicamente espero tenerte en otro encuentro aquí y poder tratar estos temas. Cuando Gracias. Tú quieras, a la orden, súper contenta. Dios te bendiga. Amén. Gracias por estar en este capítulo.